Gloria al Señor. El Señor es bueno. Nos bendice con su compañía. Dicho sea de paso, antes de empezar, decir que a los que atisben este retiro que ha usado el Señor a los hermanos de Benidorm, en especial a Antonio y a Molina, como un momento de diversión, se están equivocando. Creo que es una oportunidad muy importante y creo que tiene un gran peso el que podamos reunirnos todos allí y estar juntos y compartir la palabra del Señor. Así que orar por eso, en el nombre del Señor. Otra cosa, se me viene ahora a la cabeza. Quien quiera saber más de las cuentas de la Iglesia, ahí tenéis al cajero, ¿sí? Él os podrá responder con más o menos paciencia, pero es un buen chaval, sobre las cuentas de la Iglesia, lo que hay apuntado, lo que no hay apuntado, etcétera, ¿vale? Así que quien quiera y desee saberlo, que hay un cajero para ello, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos a veces nos somete el cansancio? Yo no sé a vosotros, pero este diciembre me ha hecho polvo. Estoy agotado. Absolutamente agotado. Y el cansancio a veces sorprende. Uno piensa muchas veces que tiene fuerzas y de repente al día siguiente se ve sin fuerzas. No sabe cómo. Ayer era un campeón y hoy es absolutamente un derrotado. Al menos a mí me ocurre así de repente. No sé calcularlas, no sé fraccionar las fuerzas para esto lo guardo para aquí, esto lo guardo para allá. Al vivir una vida en el Evangelio dándolo todo constantemente, diariamente, no sé calcular, no sé cuál es la porción diaria de fuerzas que tengo. Y eso es un error en mí, en mi persona, y llego al día siguiente, no me puedo levantar. No quiero pensar, no quiero actuar, no quiero hablar, no quiero predicar, no quiero ver a nadie. Al menos a mí me sucede así. Vamos a la Biblia a que nos hable acerca de esto. Jueces capítulo 8, verso 4. Jueces 8, 4. La Biblia dice así. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo a los de Madián, dice en otra traducción. Repito, llegó Gedeón al Jordán y lo pasaron él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo. ¿A quién perseguía Gedeón? ¿Sabéis la época de los jueces? El Señor levantaba hombres en el poder de su espíritu para vindicar Israel, vindicar la palabra, conquistar tierras. Uno de los jueces, en una lectura hermosa para haceros la recomiendo, es Gedeón. Jerobal, el que contendía contra Baal, el que derribó, los altares de su padre. Su padre, aun siendo israelita, tenía altares a Baal y Gedeón se atrevió a derribar los altares de su padre. Es impresionante la obra de este hombre. Y en medio de
de las conquistas y del gobierno de Gedeón en Israel, el Señor les manda también perseguir a los madianitas. Los madianitas eran gente, pues, cananitas de ahí, de la tierra de Canaán. Solían ser gente de negocios, tenían fama por ser estafadores en el peso. Recuerdo aquel momento en que José es vendido a los madianitas y también se le recordaba, como he dicho, como gente que estafaba en sus medidas. En otra ocasión, las mujeres de Madián sedujeron a los hijos de Israel a fornicar con los ídolos. Eran gente malvada, pagana, idólatra. Madián en hebreo significa desacuerdo. Madián fue un hijo que deshonró a su padre, es por eso que a eso le llama Israel, al hijo que deshonra a su padre, un desacuerdo. Valga la expresión para que nos caiga a nosotros también en el corazón como una enseñanza, que el que deshonra a su padre está en desacuerdo con su padre. Y se eleva este texto. Cuando estaba en Valencia estos días, lo leí y nunca paré a pensar la hermosura, lo que encierra este texto. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados. No dice que no, dice que estaban cansados. Miren, hermanos, algo muy importante de saber es que Dios no quiere que no le llames cruz a lo que lo es. ¿Sí? La doctrina moderna del Evangelio de la prosperidad es que no le digamos a los problemas que son problemas y declaremos otras cosas. No, hay problemas que son problemas y la cruz es cruz. Y el dolor duele y la pena angustia y la tristeza acontece. El Señor no dice en ningún momento, no nos enseña que hagamos caso omiso de estas cosas. Hay tristeza, hay dolor, hay cansancio, pero se pasa con Él. Muchas veces me pregunto yo, y me preguntaba estos días, ¿de dónde viene el cansancio? ¿De dónde acontece? ¿Qué es cansancio? Espero que este sencillo y corto sentir de la palabra del Señor se convierta en un mensaje. Es importante que los sermones se conviertan en mensajes. Los hombres tenemos la tendencia contraria, recibir mensajes de Dios y los convertimos en sermones. La tendencia tendría que ser al revés, recibir un sermón y convertirlo en un mensaje. ¿Qué significa cansancio? Cansancio significa falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado, quedar sin fuerzas. Estoy cansado de luchar con esto. Estoy cansado de pedir aquello. Cansado de clamar a Dios lo mismo. Estoy cansado de orar. ¿No nos pasa a veces que os ponéis de rodillas y no salen las palabras? Os ponéis ahí y dices, a veces, ¿qué hago aquí? A veces uno no sabe qué decir, no le sale la alabanza. Ocurre, uno se cansa, se fatiga. Esto ocurre. Y esa fatiga, tarde o temprano, sobrevendrá a cada uno de nosotros. A unos más asiduamente, otros menos, pero el cansancio es un compañero no deseado. Todos quisiéramos tener fuerzas. Aunque tengo que decir también que a veces el cansancio que sobreviene a algún cristiano es un cansancio por no hacer nada. Es decir, hay gente que está cansada por no hacer nada. Gente que está cansada y no puede orar, ¿por qué? Porque no ora. Gente que está cansada y no puede alabar, ¿por qué? Porque no alaba. Gente que está cansada de venir a la iglesia, ¿por qué? Porque no viene. Gente que está cansada de seguir a Dios, ¿por qué? Porque no le sigue. Es decir, hay gente que está cansada de no hacer nada. Los que estamos acostumbrados al deporte,
Solo haciendo deporte descansamos. No sé si alguien me entenderá, pero yo hago deporte para descansar. Es mi reposo el hacer deporte. Cuando no hago deporte me siento horrible, cansado, sin fuerzas. Es cuando me ejercito, cuando estoy mejor. Y es que hay gente así en el espíritu, que está cansado de no hacer nada, de que se las den todas hechas, de venir a la iglesia, comer y ser un sedentario cristiano. Obesidad mórbida. Va creciendo en grasa, sus arterias espirituales se llenan de colesterol y está cansado de no hacer nada. El ocio provoca un cansancio espiritual. Muchas horas de televisión, muchas horas de divertimiento provocan un cansancio espiritual. El alma se queja por una banda cuando la carne se queja por otra. Y uno, si le da más de comer a la carne, hace que el alma venga al cansancio. Porque tengo una buena noticia, es imposible estar cansado de Dios. Uno no se puede cansar de Dios, y quien se cansa de Él es que no le conoce. Nos cansamos de nosotros con Dios, de nuestros pensamientos y opiniones con Dios, pero de Él uno no se cansa, es imposible. Desidia, negligencia, falta de cuidado en las operaciones espirituales. Cansancio por no poner por obra la palabra. Cansancio por creer que ahora estáis trabajando, cuando el trabajo viene luego. Cansancio por creerse que recibir la palabra a las 11:30 de la mañana el sábado es un trabajo que estáis haciendo. El gimnasio viene luego. Ahora estáis comiendo. Cansancio por cuando nos levantemos de aquí después, y ha sido denunciado esto, hablar de sandeces o de cosas triviales y desechar la comida espiritual, el pan del cielo. Y esto se ve en esos rostros en los cultos, contenidos en un insert de saludos de sombrero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ay, qué? Hace días que no te veo bien, aquí estamos bien. Peleamos continuando. Es un relleno de falsedad. Y lo único verdadero en ellos es el cansancio. Esto se ve. Se escucha en las oraciones sin vida, oraciones sin espíritu. Y eso es estar cansado por la ilegitimidad de tomar caminos paralelos al de la verdad. Fatiga por no hacer nada. Repito, hay quien cree que el ejercicio espiritual es venir al culto. No es eso. Hay quien cree que paga por venir al culto. No está usted pagando nada. Hay quien cree que ficha por sentarse en su silla. Haced este ejercicio espiritual. Sentaros en otro lugar. Se ven las cosas distinto. Hacedlo. Haced ese ejercicio espiritual. Sí, amén, pero también. Hacer ese ejercicio espiritual. Hacer ese ejercicio espiritual. Sentaros aquí a mi lado, no pasa nada. Los de atrás adelante, no, yo atrás porque soy más humilde. Falsedad. No, pero es que yo, esas cosas de tonterías absolutas, trampas de la carne. Creemos que pagamos y fichamos por sentarnos en una silla. Eso nos provoca cansancio. Creer que el Señor nos debe cosas por venir a escucharle. ¿Estáis aquí? Repito, creer que Dios nos debe cosas por venir a escucharle. Eso provoca que no faci profit l'aliment y que nos cansemos también. Se os añade a veces una fatiga crónica espiritual, el cansancio de no hacer nada. Pero yo os voy a hablar de la fatiga legítima.
de estar cansados por luchar, cansados por pelear, fatigados por la empresa del Evangelio, fatigados por la crianza de los hijos, fatigados por la santificación, fatigados por la lucha del mensaje, fatigados por intentar ser diferentes. La lucha cansa, hermanos. La pelea agota. Pero estos, como habéis visto, estaban cansados, pero todavía persiguiendo. ¿Qué frase? No estaban cansados, pero todavía huyendo. Es monumental, grandilocuente, enorme, grandioso. ¿Entendéis el texto? Estaban cansados, pero todavía persiguiendo. Repito, no estaban cansados porque huían. Estaban cansados porque perseguían. Y no concibo, 3 minutos de doctrina, no concibo una iglesia que no persiga. A veces en conversaciones, hace unos días, con un hermano nos decía, bueno, tenéis como características ser muy denunciantes con las iglesias falsas. Es que no concibo otra cosa. Es que no existe en la Biblia otro método. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay otro método de vivir el cristianismo, que es la constante persecución a lo falso. Es imposible abrazar la verdad sin denunciar la mentira. Lo voy a repetir. Es imposible abrazar la verdad sin denunciar la mentira. Todas las demás opciones en los centros y en los grises son tibieza. Y a los tibios Dios los vomitará de la boca. Luego, no existe un camino de cristianismo verdadero que no sea el camino de perseguir a Madián. Las pesas falsas, lo falso, la truhanería cristiana. Por eso estos estaban cansados, pero todavía persiguiendo, siendo ellos también objeto de persecución. ¿Entendéis lo que os digo? Lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que los perseguidos, que era Israel constantemente perseguido, daba miedo. Porque los que eran perseguidos en un momento dado por el Dios de Israel en medio de ellos, eran los que daban miedo. Entonces los que eran perseguidos se convirtieron en perseguidores. Lo repito, no concibo vivir la Biblia de otra manera que persiguiendo a Madián. Tienen que haber ambas características en el pueblo de Dios. Ser perseguidos de lo falso y perseguir a lo falso. ¿Estáis entendiendo? Nos apuntalamos, nos cercioramos, nos encajamos en esta verdad, sin querer dañar a hombre, sino nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes de maldad. Entendiendo eso, tenemos que vivir persiguiendo. Es fácil salir de ese círculo de ser perseguido. ¿Cómo quieres descansar de ser perseguido? Es fácil. Deja de perseguir. Israel era perseguido porque perseguía.
¿Estáis entendiendo el juego de palabras? Es por eso que es tan cansino. Ves cómo te vienen por detrás y tú sigues persiguiendo al enemigo. Es un cansancio brutal. Si no persigues, no te persiguen. Si no denuncias, no te denuncian. Si no señalas, no te señalan. Si no hablas, no te hablan. Es un buen trato a la calma. Es una calma horizontal, tratable, pero no hay conquista de Canaán. Eran perseguidos porque perseguían, denunciaban, hablaban, señalaban, juzgaban. Y eso agota. ¿No estáis cansados, hermanos? Yo estoy cansado. Agota. Y agota saber que de mañana lo tienes que volver a hacer. Y que la semana que viene tienes que volver a hacerlo. Y que la lucha no termina. Solo la idea de entender que la lucha y la batalla no termina, solamente esa idea, asumiendo esa idea, me viene un agotamiento terrible. Agota perseguir a la farándula evangélica. Agota. Y ese cansancio legítimo, porque es un cansancio legítimo por la lucha, presiona a abandonar la persecución. Aleluya, qué hermoso, qué grande es esto, lo repito. Ese cansancio presiona para que abandonemos la persecución. Y cabe recordar el texto de esa santa aritmética y lógica. Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en el Señor recobrarán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. He leído el texto mal, he dicho los que esperan en el Señor, no es en Él, sino al Señor, dice el texto. Esperar al Señor. Aún así, el cansancio viene, agota. En una ocasión, y Jesús estaba muy cansado del camino legítimo. Era un cansancio legítimo. Quizás recordó ese texto. ¿Sí? Recordó el texto, Él da esfuerzo al Señor. Padre, tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas del que no tiene ningunas. Y la Biblia dice que el Señor se planta con un cansancio sumo en el pozo de Jacob, porque le era necesario pasar por Samaria. Cansado. Y cansado Jesús le espera a la samaritana. Quizás, solo quizás, algunos de vosotros, las fuerzas al cansado y la multiplicación del que no tiene ningunas se vean en forma de samaritana. Quizás la respuesta a la oración no es como tú te creas, sino Jesús cansado, el Padre le da un respiro. ¿Qué respiro? Una mujer pecadora para que ministre. Jesús cansado del camino legítimo. La samaritana no cansada de pecar. Jesús cansado del legítimo camino. La samaritana no se cansó de pecar.
Así que una pecadora con vigor se encontró con un rabino extasiado. Y ese texto quizás se cumpla en esto, en que las fuerzas multiplicadas no sea como las espinacas de Popeye, sino se vean en forma de samaritana. A veces la fuerza pedida, ya llego donde quería llegar, la fuerza demandada, dame fuerza, es una nueva misión no agradable. Pido fuerza, Señor, y me mandas una samaritana. Otra vez a hablar, otra vez a predicar, otra vez a decirle que es pecadora, pero hay algo, lo digo ahora y luego, hay algo tremendo en el pasaje. Ambos estuvieron delante de un pozo de agua. Ni la que tenía vigor bebió, ni el cansado tampoco. Dejaron los cuencos. No sé cómo lo hizo el Padre, pero la misión que le otorgó al cansado hizo que no necesitara agua del pozo. A veces las fuerzas es una nueva misión. Lo digo ahora y luego, ¿vale? Es brutal. El ejército de Cristo es el único ejército que descansa trabajando. Lo voy a repetir. Todos los ejércitos necesitan descanso en acto de servicio. Y tienen que pausar el acto de servicio, descansar, para que después de tomar fuerzas, seguir en acto de servicio. Dios es el único que da fuerzas por el acto de servicio. Te pido fuerzas y me entregas una samaritana. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Repito, recobrar fuerzas en el acto de servicio. Es el único ejército. Usted va a los mejores ejércitos del mundo, las fuerzas especiales más especiales, valga la redundancia, y más preparadas, todos os dirán que necesitan descansar para retomar el acto de servicio. El único general capaz de otorgar fuerzas al cansado en su ejército en acto de servicio es Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué la samaritana como instrumento de aumento de fuerzas? Alucinad. Porque la samaritana, ¿por qué no una promesa? ¿Por qué no un ángel? ¿Por qué no viene Gabriel y lo reconforta? ¿Por qué una samaritana como instrumento de aumento de fuerzas? Muy fácil, porque las samaritanas abundan. ¿Entendéis? Las hay en todos lados. Es decir, hay misión en todos lados. Cuando uno pide fuerzas, pide un ángel. Cuando uno pide fuerzas, pide una promesa, una palabra que ponga en las manos y que recobre fuerzas. Eso escasea, pero samaritanas hay en todos lados. Misión hay en todos lados. Cuando abres la puerta de tu casa, la misma puerta de enfrente puede ser las fuerzas que estás pidiendo. Puede ser tu yerno, tu padre, tu madre, tu sobrino. Samaritanas
hay en todos lados. ¿Por qué la samaritana? Porque las samaritanas abundan. Es decir, abundan los recursos extraños de fuerza divina. Repito, abundan los recursos extraños de fuerza divina. Nosotros queremos los canales que nos gustan. Leo esta promesa, la hago mía, aleluya, gloria a Dios. La oración, porque la oración tiene fuente de me pongo a orar y... A veces no. No, pero he ido a un culto y he sido levantado. A veces no. Queremos esos recursos normales, pero a veces alcanzado del camino como Jesús le propone agarrar fuerzas en acto de servicio. Acto de servicio. ¿Cuántos estáis en acto de servicio? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fuerzas en acto de servicio. ¿Lo habéis experimentado? ¿Habéis estado extasiados, agotados y de repente viene el cangrena de turno al lado? Y no sabes cómo lo ha hecho, pero has abierto la boca sin tener fuerzas y ha habido algo que has dicho, y has dicho, uy, Señor, ¿qué pasó en este momento? ¿No te ha pasado que a veces, no lo puedo ver, y ahora estoy aquí en este entierro, y qué digo y qué hablo, pero ha salido un texto en tu mente, una conversación, y sin querer o tener fuerzas, se ha hablado y has recobrado las fuerzas en ese acto de servicio? En otras palabras, tikkun olam, ¿os acordáis? Las fuerzas vienen por cansarse más. No lo entendéis. Pero, pastor, esto es una locura. Sí es la aritmética bíblica. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no... No, él da esfuerzo. No dice fuerzas. Dice que él da esfuerzo, porque ni el esfuerzo es nuestro. Él da esfuerzo y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo soy muy malo en matemáticas, pero todo el mundo sabrá que multiplicar 1 por 0 da 0, que multiplicar 100 por 0 da 0 y que multiplicar 1.000.000 por 0 da 0. Es decir, todas las fuerzas que se te puedan dar multiplicadas por ti, que eres 0, da 0. Pero él multiplica las fuerzas al 0, al que no tiene ningunas. Somos ceros todos, pero por él y por medio de él recobramos fuerza. Tikkun olam. Las fuerzas vienen por cansarse más. Os confieso que me repatea ahora tener que ir a predicar. Es que es algo que no, si os imagináis lo que esta mañana, las mañanas del sábado vivo, no lo deseo para nadie. No os lo deseo. El martes y el jueves lo llevo bien, pero el viernes por la tarde ya es horrible. Es una cosa que no os podéis ni imaginar. Ya cuando tengo que viajar y tengo que ir aquí, pensar, meditar, no puedo más. Pero en medio de ese servicio se recobran fuerzas. Se recobran fuerzas. ¿Cómo? Biblia, no me Biblia. ¿Queréis el ejemplo más tácito, más absoluto? Un hombre con una sarna maligna, un cáncer impresionante, se le comía la carne, la piel y los huesos, 10 hijos muertos, sin hacienda, sin nada, y 3 amigos sanos que tenían todas las fuerzas del mundo para estar criticándole y diciéndole que lo que le pasaba es porque había pecado. Y ahora Dios desde el cielo le dice, escúchame, ¿qué? Si no oras por estos 3 amigos tuyos, les quito la vida. Pero a ver, ¿cómo? Pero si el enfermo y el cansado soy yo, si no oras tú por ellos, pero si los que tienen fuerza son ellos, si no oras tú por ellos, les arranco la vida ahora mismo. Y el cansado, enfermo, dolorido Job oró por sus amigos. Gloria tenga
nuestro Dios? Si queréis la respuesta, dice, y la aflicción de Job le fue quitada en acto de servicio, cuando oró por sus amigos. Recobró fuerzas cuando se cansó más. ¿Sabéis lo que era una oración de Job con cáncer, hermanos? Y no eran oraciones, bendice, no, eran oraciones de todo. Hay 50 capítulos de conversación, tenía que orar por los 50 capítulos de conversación. Mira, Elifaz no ha obrado bien, Señor, ¿por qué ha dicho esto? ¿Sabéis lo que es eso? Se cansó más para poder coger fuerzas. Lo repito, el ejército de Cristo es el único ejército en la historia que se recupera en acto de servicio. Inténtalo, pruébalo, trátalo, lo verás, lo comprobarás. No fue el agua del pozo, Jesús no bebió. Fue la estampa de una pecadora necesitada la que hizo que siguiera en el servicio. Dame un Aquarius. Ponme una ensalada que necesito. No, fue la estampa del pecado. Es tan alto lo que estoy hablando. Fue la necesidad de predicar el Evangelio. De decirle a aquella mujer lo que es. Que hizo que recobrara fuerzas si ni siquiera bebió. Escúchenme. Muchos esperan las fuerzas en la promesa. Y a veces las fuerzas no están en la promesa. Las fuerzas están en los mandamientos. Otra oportunidad, lo voy a repetir. Muchos esperan las fuerzas en las promesas. Yo soy tu Dios. Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción. El Señor es mi pastor y nada me faltará. A veces no están las fuerzas ahí. A veces no las buscas bien. Las fuerzas están en el mandamiento. Predica la samaritana. Ora por los tres. A veces las fuerzas están ahí. Están ahí. A veces las fuerzas están en el mandamiento. La recuperación viene por guardar mandamientos. Ese cansancio por la buena batalla. He peleado la buena batalla, dice Pablo. Sí. ¿Te has preguntado si la batalla que estás peleando es la buena? Hay batallas, pero solo una es buena. Cansados, pero todavía persiguiendo. Es decir, el celo de seguir persiguiendo. El celo de continuar hacía que estuvieran cansados, pero todavía persiguiendo. Ver a Madián puede generar fuerzas. No lo entendéis, ¿no? Lo voy a repetir. Ver a Madián puede generar fuerzas. A veces te las quita, dices, no puedes más, pero ver a aquellos que hacen esto. Ven los otros que hablan así de Cristo. Ven a aquellos que hacen lo que les da la gana. Eso, el celo puede hacer que recuperes fuerzas. Cansados, pero todavía persiguiendo. El celo, no el cielo. Porque para buscar fuerzas del cielo hay que pedir de arriba. Para el celo hay que mirar dentro. ¿Lo tienes? ¡Celo! El celo, no el cielo. Ahora se está alargando esto, mira. Así como... Esto, así recibí este mensaje de Dios. Lo recibí así. Me veía muy agotado, pesado. Un peso en la espalda que no podía llevar. Y os podría decir que escuché la voz del Señor, no os lo creeríais, pero así lo escuché. Creo que la escuché. No me creáis, pero creo que la escuché. El Señor me dijo, hijo, las plumas pesan. ¿Cómo, Señor? No entendía, no me dijo nada más. Y empecé a indagar y a meditar en esta idea. Las plumas pesan. Un mensaje misterioso, extraño. Lo busqué de rodillas
Y seguía la idea en mi mente, las plumas pesan, y pensé que es contradictorio que algo que sirva para volar pese. ¿Entendéis? Algo que tiene que servir para elevarse, tenga peso. ¿Saben? Leí. ¿Saben cuántas plumas tiene el ala de un águila? Se pusieron a contarlas. ¿Saben cuántas plumas tiene el ala, solo una ala de un águila? 1369. 1369 plumas, más 1369, más el plumaje del cuerpo, para que ese bicharraco pueda surcar los cielos por encima de la tormenta. Y es que hay tiempo en que uno se escuda, se abriga a la sombra del Altísimo y bajo la sombra de sus alas. Y uno se cobija allí, y uno descansa allí, y uno... ¿entendéis lo que os estoy hablando? Uno tiene aquel sentir de ponerse dentro de el cobijo de Dios constante, donde sientes calor y abrigo, y está allí. Pero hay otro tiempo que el Señor quita las plumas de sus alas y las teje en nuestras espaldas. Esta sería la segunda parte de aquel sermón, ¿os acordáis? Tejiendo alas. Como Dios teje las alas en uno, porque ya no es tiempo de cobijarte en las suyas, sino que es tiempo de tejerte las tuyas. De las mismas plumas que Él te cubre, esas mismas teje en tus espaldas. Y no te preocupes, porque a Él le siguen creciendo. Tiene plumas para dar y vender. Las plumas que Él teje en nuestras espaldas pueden ser muchas veces el abrigo que uno propiamente se cobija. ¿Y qué son esas plumas? La santidad, los mandamientos. 1369 santidades debe tener cada ala de un cristiano para poder surcar los cielos. ¿Cuántas tienes? ¿Por cuántas vas? ¿Cuántas santidades tienes? ¿Por cuántas va tu alma? ¿Por cuántas? ¿Cuántas te tejió? 1369. ¿Por cuántas va? ¿Te falta alguna? Porque la santidad, ahí voy, es un plumaje pesado. La santidad pesa. Pesa guardar mandamientos, agota santificarse, agota luchar contra la idolatría de la Navidad y de las fiestas, agota la denuncia, agota, lo he dicho, es un plumaje pesado y es prestado, es de Él, es una armadura de otro, pero no es impostada como la armadura que Saúl le presta a David, y David dice no. Esta es tejida al milímetro por aquel que vive por los siglos en nuestras espaldas. El guardar mandamientos puede ser la fortaleza y las plumas que protegen para que falte en nosotros cansancio. ¿Sí? Biblia. Fijaros cómo vuela el águila. ¿Queréis ver un vuelo de un águila? Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque guardé tus mandamientos. Porque ellos, no dice Dios, no dice tú estás conmigo. ¿Estáis aquí? No dice porque tú estás, no dice eso, dice porque tus mandamientos están conmigo. ¿Lo veis cómo hay poder en los mandamientos? En esas plumas pesadas en la espalda hay poder, repito, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque ellos están siempre conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, las plumas, son mi meditación, y más que los viejos he entendido. ¿Veis cómo el águila vuela? ¿Veis cómo se eleva? Cómo pesa, pero se eleva. A veces las plumas de las alas no son promesas, sino son mandamientos. Y Dios esté añadiendo en nosotros
pluma tras pluma, me quiero calmar para no ser enérgico en esto. Porque quizás veáis más energía que piedad. A medida que el Señor nos trata, el deseo del Señor es tejer esas 1369 en cada ala. A medida que fortalece las alas, se añade peso. ¿No entendéis? A medida que uno avanza cristianamente, que crece en el Señor añade peso y muchas veces ni te das cuenta cuando las teje. Muchas veces ni te enteras, solo te enteras del peso. No ves a Dios tejiendo. Ves que hay más peso, estoy más cansado. Quizás sea Dios que esté tejiendo alas porque la santidad pesa. Al añadir peso, el cansancio se acentúa. ¿Qué es peso? La santidad pesa. Y pasa factura. Pasa factura con las amistades, con la familia, pasa factura. Pasa factura. ¿Saben? Repito, mandamientos a veces y no promesas. El perdón pesa. El silencio pesa. Las santidades de Dios pesan. Los mandamientos pesan. Pero hay arrancaplumas en las iglesias. Uno quita el peso de la pluma del perdón con el rencor. Se arranca la pesada pluma que lo obliga a perdonar para aligerar su peso y decide tener rencor. Uno quita el peso de la pluma de la aceptación a lo que Dios nos da y se quita ese peso teniendo envidia. Uno quita el peso con la crítica, se arranca la pesada pluma del silencio y uno va arrancando plumas y no se da cuenta que lo que está arrancando es lo que Dios está tejiendo en uno. Son sistemas de aligerar la carga, más ágiles para la vida en la tierra, pero impedidos para el reino de Dios. Así que yo os propongo la pluma del perdón. Añade peso. Os propongo la pluma del silencio, añade peso. Os propongo la pluma de la santidad, añade peso. Pero ese peso está acompañado con alguien que te acompaña en la travesía. Ay, ahora recuerdo algo, un testimonio. Un matrimonio cristiano, siervos del Señor. Ella, después de tener hijos y demás, tuvo una enfermedad ocular que la dejó ciega. De tal forma de que no sabía cómo vivir. Ella tenía que hacer sus quehaceres, no quería perder el trabajo, quería seguir haciendo su vida. Y él se propuso ser su lazarillo, acompañarla para que supiera hacer las cosas. Se cuenta de que los primeros días él la acompañaba en el autobús y él le decía, mira, aquí está para pagar, aquí está la barra para agarrarte, aquí está el asiento. Sí, pero no podré sola. Al segundo día, mira, aquí está esto, mira, aquí está lo otro, mira, aquí está aquí. Sí, pero no podré sola. Mira, aquí está esto, el tercer día, 4 días, un mes. Sí, pero no podré sola. Tengo miedo, no podré sola. Tienes que intentarlo, tienes que intentarlo. Tanto que 2 meses después aquella mujer subió sola al autobús, tocó el lugar donde era para pagar, donde poner la tarjeta, agarró la barra, se sentó en la silla. Al día siguiente igual, cuando llegaba a casa, ¿cómo ha ido? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido bien? El marido le preguntaba, ¿está bien? Sí, me alegro de verdad, me alegro de verdad, me alegro de verdad. Cada día mejor, hasta que uno de los días el autobusero, el conductor le dijo, es usted una mujer muy amada. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué lo dice si no me conoce? Lo digo porque cada mañana, cuando usted entra, agarra la tarjeta y la pone en el lugar de pagar, cuando agarra la barra y cuando usted se sienta en el asiento, hay un señor que siempre la acompaña. Era su marido. Esto es la santidad. El peso de intentar elevar el vuelo a gente como nosotros
sabiendo de que alguien nos acompaña. Que gloria tenga su nombre. El que teje las alas es el que nos acompaña en el vuelo. Y esa es la posición perpetua de Cristo. Nunca la salvación fue así. Nunca la salvación fue así. La salvación siempre fue así, en forma de cruz. ¿Por qué? Porque ese es Jesús mostrando la posición del águila. Es la madre águila enseñando a los polluelos volar. Porque solo por medio de extender las alas en cruz, uno podrá alcanzar el vuelo. No hay evangelio sin cruz, ni cruz sin evangelio. No hay cruz sin mandamientos, ni mandamientos sin cruz. Quien quiera volar, no cambie de posición, no arranque las plumas de las alas. ¡Vaya al Calvario y vuele! Porque no somos más libres que cuando estamos crucificados, cuando estamos impedidos y solo podemos volar. Es la madre águila enseñando a los polluelos: ¡tiraos! Que yo os acompaño. Es verdad que pesa, pero sin plumas no volamos, hermanos. Y esgrimo la historia y termino. ¿No os dais cuenta de algo en el texto? Cuando vi esto, Dios mío, Señor. ¿No os dais cuenta de algo? Vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Hay una máxima en este texto que es para votar. ¿Qué máxima? Si uno tira para atrás y va a los capítulos anteriores y a los libros anteriores, creo que por 3 veces Dios abre el Jordán. ¿Cómo? Que detiene las aguas del Jordán. Ya lo hizo con Josué y lo hizo anteriormente. Por varias veces Dios detiene las aguas del Jordán e Israel pasa. Ahora en este texto dice: y Gedeón vino al Jordán y pasó él y los 300. Lo digo ahora y luego. Ya no era necesario el milagro. Madre mía, por favor, ¿estáis entendiendo esto? ¿Estáis entendiendo esto? Repito, el perseguir a los enemigos y hacerlo cansados había hecho que pasar al Jordán ya no fuera una gesta. No estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Ya no era una gesta, pasaron al Jordán. No hay, hermanos míos, vítores, no hay aplausos, no hay nadie que diga campeones. Pasaron el Jordán, pero sí, vuestros antepasados, Dios tuvo que detener las aguas para que lo pasaseis. Ya pasar el Jordán no fue una gesta. ¡Madre mía! ¿Lo estáis entendiendo o no lo entendéis? No. Anteriormente, para que Israel pudiera pasar, Dios había tenido que hacer un milagro. Ahora no había milagro. Pasaron el Jordán sin que Dios tuviera que detener las aguas. ¿Ya no es una gesta? La pregunta que hago es, ¿ya no es una gesta criar hijos en el Evangelio? ¿Estáis cruzando el Jordán? ¿No lo pilláis? ¿Ya no es una gesta vencer la idolatría? ¿Estáis cruzando el Jordán? Ya no es una gesta vivir apartados de todo, estáis cruzando el Jordán. Para otros, los anteriores, Dios tenía que detener las aguas, pero para vosotros ya estáis tan entrenados en ello, que para vosotros ya no es una gesta. Ya nadie aplaude, ya nadie dice, madre mía, lo que está haciendo, ¿entendéis? Nadie dice lo que está haciendo Dios entre vosotros, porque para vosotros ya no es una gesta pasar el Jordán. Madre mía, Dios mío de mi vida, ¡qué verdad! No hay aplausos, ya nadie te aplaude. Ya nadie dice, es increíble lo que hace esta iglesia. Se apartan, ya nadie aplaude, antes decían, madre mía, ahora ya no, ¿por qué? Porque ya no es una gesta. Madre mía. Ya no tiene Dios que preocuparse el 5 de diciembre por la iglesia del camino. No tiene Dios que separar las aguas. Ya no tiene Dios que preocuparse por San Valentín, ni tiene que preocuparse por todos los santos. No tiene que separar las aguas, porque para ellos cruzar el Jordán ya no es una gesta.
Gedeón y los 300 lo cruzan cuando quieren. Cansados, pero todavía persiguiendo. El milagro de Dios no fue separar las aguas, no fue detenerlas o que pasasen en seco. ¿Cuál era el milagro? El milagro fueron ellos. Es que en la iglesia del camino no hay milagro. El milagro es la iglesia del camino. Una generación antes tuvo Dios que separar las aguas. Lo extraordinario no es que separe las aguas, escúchenme, lo digo de corazón. Lo extraordinario sois vosotros. Lo digo de todo corazón. Es extraordinario que ya no sea una gesta criar a los hijos en el Evangelio. Aleluya. Es extraordinario que no sea una gesta vestir a nuestras nietas bien. Aleluya. Es extraordinario que ya no sea una gesta no necesitar costumbres culturales. Es extraordinario que no sea una gesta ya que crucéis el Jordán. Es extraordinario. Porque lo extraordinario no es el milagro que hace, ya lo extraordinario sois vosotros. Sois vosotros. ¿Y cómo habla el milagro? El milagro habla así. ¿Cómo estáis? La respuesta es certera. Cansados, pero todavía persiguiendo. No lo niegan. Estamos mal. Nos fatigamos, nos cansamos. Pero todavía persiguiendo. ¿Cómo estáis? Cuando te pregunten cómo estás, digas bien. No digas cansado. Estoy cansado, pero todavía persiguiendo. Recuerda, ya no es una gesta para ti lo que en antaño fue un milagro. Porque el milagro somos nosotros. Lo digo de corazón. Somos el milagro. Impresionante. Ya no es un milagro dejar de contestar a las críticas. Ya no es un milagro dejar de hablar cuando nos difaman. Ya no es un milagro dejar de poner estaditos para que otros... Dejar ya de los estaditos, para que otros nos oigan. Dejar estar ya. Cómo se conduce el mundo, no nos podemos conducir nosotros. Ya no es un milagro. Porque el milagro somos nosotros. Así de claro. ¿No estáis acostumbrados a escuchar esto de mí? ¿No estáis acostumbrados? Siempre escucháis golpes y golpes y golpes. Pero es verdad. Cansados, pero todavía persiguiendo. Lo que antes era una gesta ya no lo es. Ya no es una gesta ir a la Plaza España ¿verdad, Tony? Y decir, no, es que somos así nosotros. Es que creemos esto. Y antes, porque no hay que ets boig, pero això ya no es una gesta. Ya no te aplauden, ya no dicen es boig, ya no hay murmullos, no es noticia. Aquí está. No es noticia lo que hacemos. Antes era separar las aguas, ahora las pasamos las aguas, y ya está. Y ante la pregunta, ¿cómo estáis? Cansados, pero todavía persiguiendo. Todavía persiguiendo. Todavía. Vamos a orar.